es como que una desaparición nos suena algo más grave que una muerte. Las estructuras del Estado lo que tienen que buscar siempre es encontrar a la persona con vida. Arshak desaparece el 24 de febrero del 2019. Nadie sabe nada. Hace una plomo, se voló y ya está. Hay algunas desapariciones en donde lo que vemos es una voluntad desaparecedora. Más allá de todos los cambios que hubo en estos 40 años de democracia, claramente lo que no ha habido son cambios profundos y cambios serios en las políticas de seguridad. La mayoría de los casos no tienen que ver con delitos. A Miguel lo habían tenido ahí, lo habían torturado. Yo cuando paso, veo a Arshak, digo, Arshak, ¿dónde estás? ¿Por qué no llamas? Estoy hablando así y yo me siento como loca. Por mí que lo suelten. Yo lo que quiero encontrar a Tehuel, no me importa la condena de ellos. Y mi pregunta era siempre, bueno, ¿y dónde está? Sale a su trabajo como todos los días, pero nunca nadie más vuelve a saber de ella. Un hombre deja todo su trabajo sin ninguna explicación. Un adolescente sale a bailar y nunca más regresa. Estas son apenas algunas historias de desapariciones que marcan las vidas de los familiares que tienen que iniciar una búsqueda para lo que nadie está preparado nunca. Trasfondos criminales, secuestros, femicidios, redes de trata, problemas de adicciones, sufrimientos mentales, todas estas pueden ser razones para desaparecer en democracia. Vamos a dedicar este programa a conocer la forma en que se busca y quiénes son los que buscan. Pero también vamos a observar las negligencias y las complicidades policiales de la justicia y del Estado que sencillamente dejan de buscar una persona cuando está desaparecida. Hay algunas desapariciones en donde lo que vemos es una voluntad desaparecedora, ¿no? Del Estado, en este caso, ¿no? Relacionado con lo que decís. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, hay una decisión de alguien, de un agente, de hacer desaparecer a una persona, ¿no? Podemos ver eso, por ejemplo, en todas las historias que están relacionadas con las fuerzas de seguridad en la Argentina. Esto es un tipo de procedimiento que era mucho más frecuente en otra época, ¿no? A fines de los 90, cuando se produjo la desaparición de Miguel Brúo, de Sebastián Bordón, que fue encontrado, pero estuvo desaparecido también por una práctica semejante, ¿no? Y otra zona que tiene que ver con desapariciones que son el efecto de otra racionalidad estatal, que no es la de producir una desaparición directamente, sino que sus condiciones, su respuesta a esa desaparición es tan extremadamente deficiente que lo que hace es hacer persistente esa desaparición. Entonces son las historias en donde lo que nosotros vemos es que tal vez se trata de una persona, una mujer que fue víctima de un femicidio y el varón que la asesinó ocultó
el cuerpo de esa mujer una vez muerta, o una persona que se suicidó en un espacio público y que fue enterrada sin identificar, y a pesar de que la familia la estaba buscando, la investigación judicial no pudo dilucidar un hecho que en principio parece bastante sencillo. Bueno, ese tipo de historias tienen que ver con que la respuesta estatal a la desaparición es extremadamente deficiente, y entonces ahí yo sí planteo que el Estado está produciendo esa desaparición. No porque tenga la voluntad de hacerlo, hay una omisión, digamos, hay un dejar sí, hacer. hay un dejar hacer, o hay también, yo creo que podemos encontrar, si hacemos un análisis comparativo de a quienes les pasan estas cosas, también hay un sesgo racista y un sesgo clasista en cuando las instituciones del Estado responden bien a una desaparición y cuando responden ignorando, dejando pasar el tiempo, convirtiendo una búsqueda de una persona en un expediente abandonado en una fiscalía. Desaparición forzada tiene, de acuerdo al derecho internacional y también al derecho local, 3 elementos. Son 3 elementos que, si aparecen, uno tiene una desaparición forzada. Si falta alguno de esos elementos, no estamos frente a un caso de desaparición forzada. Los 3 elementos son: 1, la privación de la libertad de la víctima, que puede ser inicialmente legal, no es necesario que sea arbitraria o ilegal inicialmente. El segundo elemento es la participación del Estado. La participación del Estado implica la participación de funcionarios del Estado, que pueden ser policías, pueden ser militares, pueden ser agentes de inteligencia, e inclusive podrían ser otros agentes del Estado. Pero también puede haber desapariciones forzadas por particulares, siempre que haya apoyo del Estado o aquiescencia del Estado. La aquiescencia quiere decir cuando el Estado deja hacer, cuando el Estado permite, de alguna manera, a través de zonas liberadas o mirando hacia el costado, permite que estas desapariciones ocurran. Y el tercero de los elementos es negar información sobre la privación de libertad o ocultar la suerte o el paradero de la persona desaparecida. Cuando se dan estos 3 elementos, estamos frente a una desaparición forzada. Hay muchas otras formas de desaparición que no son desaparición forzada. Desapariciones, por ejemplo, en el contexto de la violencia doméstica, hay muchas desapariciones de mujeres. Hay desapariciones de personas que pudieron haber sido víctimas de secuestros. Todos esos casos son casos muy graves, son casos de desapariciones, pero no son desapariciones forzadas en sentido estricto. Las familias que en general llevan a cuestas la mochila de una desaparición prolongada de un familiar, en general, hay excepciones, pero son excepciones, en general son familias que no tienen muchos recursos, y no hablo solo de dinero, sino también de llegada, de conocer a alguien que conoce a alguien. De hecho, lo que encontramos en muchas desapariciones resueltas es que se resolvió porque hubo alguien que sabía qué teléfono mover, hacer sonar para que esa familia recibiera atención, y entonces alguien se fijara si esa persona podía estar enterrada en un cementerio de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Son víctimas de desaparición forzada toda aquella persona que ha sufrido un perjuicio directo por esa desaparición. Cuando una persona desaparece forzadamente, no solamente está sufriendo la persona que está desaparecida, sino que toda la familia que sufre la angustia, que no sabe qué es lo que ha ocurrido con su ser querido, toda esa situación de sufrimiento hace a los allegados, a los familiares, también víctimas de este delito. Yo cuando lo quiero recordar, lo recuerdo como un loco lindo, que llegaba a la casa cuando ya no vivía con nosotros, entraba, salía, y vos no sabías si se había ido, y por ahí ibas al cuarto de las hermanas y estaba durmiendo en la cama de una de las hermanas, ¿no? Tenía esto de que él era libre, él
le gustaba ayudar al otro. La última vez que nos vimos fue un jueves que vino con una perrita que estaba en celo y yo no quería que tuviera cachorritos porque después andaban los cachorritos por ahí. Y se ofendió mucho porque yo le aconsejaba que la castrara. Y después vino el sábado que viene a ser 15 de agosto, 14. Y dice, vino tarde, y yo le pregunté por qué andaba así, todo desalineado, sucio. Y me dijo que había estado en la casa de Lorena y Santiago, en el campo, que no tenían gas y que había que hacer fuego afuera, que era un bardo para cocinar, para bañarse. Y bueno, esa noche se quedó a dormir en casa. El domingo se quiso bañar y buscaba una ropa que le habían dado a él. No la encontró, le dije, te doy un jean, y Dios quiso que él no tuviera esa ropa y yo supiera la ropa que se había ido ese día. Y el viernes 20 vuelve Guillermo del campo y Guillermo me grita, más, te estoy diciendo que está la ropa, la bicicleta de Miguel en el río y Miguel no está. Y ahí nos cambió la vida. Y ahí empezó a recorrer. Fuimos a la comisaría tercera del Carmen, no, tenía que ser la comisaría del barrio de nosotros, Villargüello. Villargüello no, porque dependía de Babio, Magdalena, que tenía que ir a esa comisaría. Así que después, bueno, de ahí fuimos a Babio. En Babio tampoco me podían tomar la denuncia porque era del río. Me manda al Puerto de la Plata. En Puerto de la Plata me dicen que tampoco, no hay denuncia por que nadie se ahogó. Me mandan a la comisaría tercera de Berisso. En Berisso tampoco me querían tomar la denuncia. Me enojo, ya me estallo, como quien dice. Y dice, bueno, yo le voy a tomar la denuncia, pero esto es competencia de Magdalena. La unidad regional dice tiene que resolver de quién es competencia. Hicimos la denuncia, el otro día estaba el juez Vara, que ordenó un inmediato rastrillaje en el río. Al otro día fuimos al río, se hizo toda una parodia, ¿no?, de rastrillaje. Enseguida estaban los amigos, los compañeros de la facultad, de la querida Escuela de Periodismo. Y bueno, fue gracias a Dios que ellos estuvieron siempre acompañándonos, que en un momento me dijeron, necesitamos un abogado. Y yo no quería, porque me parecía que no hacía falta. Y cuando ya no tenía argumentos para que no necesitamos abogado, le digo, ¿te parece? Está la policía, hay un juez. Y siempre siento todavía el golpe cuando realmente las cosas empezaron a esclarecer y la policía era la responsable y el juez era el que encubría. En la comisaría novena aparentemente lo llevaron, o sea, él tenía denuncias, o sea, ellos tenían una banda de rock, y el rock punk, era un departamento. Entonces, yo no digo que no hubieran existido las denuncias por ruidos molestos, no había ninguna denuncia formal, pero sí llamarían a la comisaría por ruidos molestos. Ellos le hacen un allanamiento, una vuelta, la policía de la comisaría novena le hacen un allanamiento sin orden judicial. Los chicos estaban afuera y dice que los apuntaron con armas largas. Deciden hacer la denuncia. Todos estaban de acuerdo. Lo que yo no sé por qué fue Miguel solo al juzgado y hace la denuncia. La denuncia era Miguel Bru denuncia contra el servicio de calle de la comisaría novena. Y de ahí empezaron a seguirlo.
se paraban en la esquina, lo hostigaban, en 2 oportunidades lo siguieron a paso de hombre, y una vez aparece un anónimo, pero yo lo llamo el anónimo grande porque muchas veces aparecieron anónimos, ¿no? Pero en ese anónimo acusaban a Walter Abrego de haberlo llevado en su auto en un Peugeot 504 blanco. Hablaban de Celia Jiménez. Celia tenía un hermano detenido en la comisaría novena. Y es el que le dice a Celia Jiménez que a Miguel lo habían tenido ahí, lo habían torturado, que habían visto por la ventanita de la comisaría novena, que a Miguel lo habían sacado por la puerta de atrás de la comisaría novena. Y Horacio Suazo, le grita a López: negro, ¿qué le hiciste al pibe? Hijos, hijas, hermanos, hermanas, parejas. ¿Dónde está cada una de las personas desaparecidas? Esa es una pregunta que se repite permanentemente. ¿El Estado es eficiente en la búsqueda si las familias sienten que tienen que hacerse responsables de cumplir todos los roles en las búsquedas? El acceso a la justicia marca claramente desigualdades y muchas veces depende mucho más de la visibilidad pública que se le dé a cada caso para desde allí lograr una buena búsqueda y finalmente un encuentro. En el 2022, la Dirección de Registro de Personas Desaparecidas del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires registró más de 4.400 personas desaparecidas. En casi el 90% de los casos, las personas fueron ubicadas. Pero el 10% restante es el más doloroso porque incluye las historias que terminaron en muertes o que no tuvieron ninguna resolución. Uno de los desafíos urgentes es resolver la falta o la demora en la comunicación por parte de las autoridades a cargo de las búsquedas y el uso poco eficiente de los recursos. Vengo a hablar con Nicolás Espert, él es el coordinador del Sistema Federal de Búsqueda de Personas. ¿Qué es el CIFEBU y cómo funciona? Bien, el CIFEBU es una política pública, sí, del Ministerio de Seguridad de la Nación, que se remonta hacia el año 2011, sí, luego de la desaparición de María del Carmen Cash, donde se detecta la ausencia de una política pública específica para trabajar sobre las desapariciones de personas. La primera función que tiene el CIFEBU es la de producir y generar mecanismos de articulación. Producir normativa, ¿sí? Protocolos, guías de actuación, programas para buscar e identificar a las personas. Y después un equipo de acompañamiento a familiares, que es otro de los elementos clave que tiene el sistema federal, la relación con los familiares, entornos afectivos, ¿sí? ¿Cuáles son los motivos más, frecuentes por los cuales una persona desaparece? La mayoría de los casos no tienen que ver con delito, ¿no? Tienen que ver justamente con padecimientos mentales, ausencias cognitivas, hay una cuestión de salud mental, sí asociada en términos amplios de salud pública, hay ausencias voluntarias, hay muchas cuestiones intrafamiliares, sustracciones parentales, por ejemplo, y hay muchas desapariciones que tienen que ver con consumos problemáticos, ¿sí? Un 1%, menos de un 1%, de acuerdo a los registros del CIFEBU, tienen que ver con prácticas delictivas. Y ahí los casos se vinculan, muchos de esos casos de ese menos del 1% se vinculan con cuestiones asociadas a violencia de género, por ejemplo, e inclusive a femicidios. No es necesario que un caso esté judicializado para que se ponga el organismo en la búsqueda de esa persona. Para que se active la búsqueda de una persona en términos formales, oficiales, tiene que haber una denuncia. Perfecto. En comisaría, o sea, a nivel policial o en fiscalía. Y eso es lo que le permite al CIFEBU registrar y ponerse a disposición. Frente a la desaparición de una llegada de un ser querido, la desesperación que uno tiene, vos recién mencionabas, primero denuncia. Sí. ¿Y qué otras herramientas puede tener esa persona? Muchas veces, por ejemplo, aparece, no denuncia ahora, espere 24 o 48 horas.
o quizá, no sé, debe estar con. Todo ese tipo de prejuicios, cuestiones, hay que hacerlas de lado. Desde el mismo momento en que se detecta la ausencia de la persona, se puede denunciar e inclusive sumo a esto que muy bien decías, no tiene que ser un familiar. Cualquier persona puede denunciar la desaparición de un allegado, sea familiar o no lo sea. Y hay una obligación respecto a la toma de la denuncia y a la investigación. ¿Qué pasa si voy y me dicen 48 horas? En una comisaría, me voy a otra. Hay distintas opciones. Una, por ejemplo, es la comunicación al CIFEBU, ¿sí? La comunicación puede hacerse, por ejemplo, a través de la línea 134 del Ministerio, que es gratuita, anónima inclusive, y recepcionamos denuncias donde muchas veces aparece esta cuestión. No me tomaron la denuncia. Entonces hay una intervención del propio sistema federal, por ejemplo, con los enlaces, o con la comisaría o dependencia o a nivel ministerial. Pero la denuncia debe ser obtenida. Cuando se obtiene la denuncia, ese familiar o allegado tiene, como bien decís, distintos caminos, ¿no? Primero hay que decir algo, las familias generalmente no esperan, o los allegados, justamente buscan muchas veces ante la ausencia de una respuesta, de la respuesta que corresponde a nivel estatal, ¿sí? Entonces, ¿qué puede hacer? Puede comunicarse con el CIFEBU, dijimos, puede comunicarse con la línea, puede comprender o puede entender cuáles son los mecanismos de trabajo, pero tiene el derecho, por sobre todo, a estar informada. Por ejemplo, con la propia comisaría o dependencia operativa, y a raíz de la denuncia tiene que detectar quién interviene a nivel judicial, qué fiscalía interviene, y ahí también hay un derecho de consulta. La familia, en un mundo más o menos ideal, debiera ser asistida y acompañada y orientada en la búsqueda, y el CIFEBU ofrece ese tipo de recursos. No hay tiempos. Detecto la ausencia, denuncio, y hay una obligación respecto a la búsqueda. Después, si la persona se fue por voluntad propia, por alguna cuestión vinculada a una alteración cognitiva, cuestión de padecimientos mentales, y o hay un delito mediando la desaparición, es otro cantar, es otra cuestión. Voy a hablar ahora con Andrés de la Torre, el papá de Tehuel de la Torre, desaparecido en marzo del 2021. Nunca más se supo nada de él. Contanos cuándo fue la última vez que lo viste a Tehuel. De verlo fue en diciembre cuando se fue. En diciembre de 2020. Y de hablar con ella fue una semana antes, o menos de una semana, que desapareciera. Yo hablé el sábado con ella, que ahí fue cuando me dijo del trabajo de mozo, que ella suponía o calculaba que iba a ser los sábados nada más. Jueves desapareció Tehuel. El sábado me llama la novia preguntándome si estaba acá, Tehuel, y dije que no. Dice, pues no la veo del jueves, que hacía así. Digo, y eso era la tarde del sábado, y mañana voy para allá. Y fuimos el domingo, y fue a donde encontramos la casa del que le había dado el trabajo. Y a la postre fue donde ella tuvo la última vez, donde se encontraron sangre, el ADN y toda esa historia. Contanos en la reconstrucción que pudieron hacer, ¿en qué circunstancias desaparece Tehuel? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, Tehuel desaparece el 11 de marzo de 2021, así que pensemos, plena pandemia, crisis económica. Tehuel sale de su casa ese 11 de marzo a media tarde para encontrarse con Luis Ramos, que vivía en esta casa, en esta esquina, porque le había ofrecido un trabajo como mozo en una fiesta de cumpleaños. Entonces, en ese contexto de precariedad económica acrecentada por el proceso de pandemia, ¿no?, de aislamiento que todos vivimos, bueno, Tehuel viene hasta este lugar en busca de un trabajo. Está comprobado que él llegó a esta casa, que estuvo con Ramos, que estuvo con el otro que está detenido. Sí, eso está acreditado en la causa a través de testimonios que lo vieron en el barrio, a través de, los recorridos de los teléfonos celulares. Él vino a buscar un trabajo, se entrevista con unas personas y de ahí no se sabe nada más de Tehuel, ¿no es cierto? Esto es así. Sí. ¿Qué es lo que sospecha la justicia o qué es lo que investiga la justicia como para poder detener a dos personas
Claro. y empezar a buscar por ese lado. Bueno, en principio son las últimas personas que tuvieron contacto con él y además se encontraron evidencias en esta vivienda vinculadas a pertenencias de Tehuel. Se encontró una carcasa o parte de la carcasa y del celular, se encontraron restos de un camperón azul que él tenía, se encontraron muestras biológicas en una de esas habitaciones. Había sangre. Sí, que pudo ser identificada como de Tehuel. Toda esa información hizo que, bueno, se procese a estas personas como principales sospechosos del hecho y actualmente ya está elevada a juicio la causa. Esta es la casa de Luis Ramos, uno de los imputados por la desaparición de Tehuel. Fue una de las últimas personas que lo vio. En aquel lugar se encontró sangre de Tehuel y en esta parte de la casa también se encontró una campera y una carcasa del celular de Tehuel. Los vecinos de la zona, una vez detenido Ramos, destruyeron este lugar. Celeste, ¿qué dificultades hay frente a una investigación en un caso como el de Tehuel de acuerdo a su elección de género? La dificultad más grande es que la justicia pueda investigar estos casos con perspectiva de género. Y eso como criterio de justicia, ¿no? Es decir, cuando hablamos de perspectiva de género en una causa, estamos hablando de que es un criterio de justicia. Y eso implica poder conocer el contexto de las personas trans, en este caso de un varón trans como Tehuel, una población que tiene un 49% de los varones trans de precariedad, de informalidad laboral. Implica poder conocer esas trayectorias vitales para poder gestionar investigaciones en base a conocer a quién se busca. Es decir, estas causas o los problemas más grandes que tienen estas causas es, bueno, desconocer esos contextos en los cuales ocurren esas desapariciones. ¿Cómo es, Andrés, estar esperando que alguien aparezca, vivo o muerto? Y eso lo lleva siempre, continuamente. La esperanza esa no la perdés, yo la quiero encontrar, ya te dije, como sea. Pero bueno, eso lo llevas en la vida y la vida continúa. Entonces uno tiene otros hijos, otras cosas y no por eso nos olvidamos de Tehuel, ninguno, ni los hermanos ni yo, pero tenemos que continuar la vida. ¿Qué pensás respecto de la continuidad de la búsqueda del Estado sobre la desaparición de Tehuel? ¿Existe esa búsqueda todavía? No, la búsqueda está virtualmente parada. Esto hace que, bueno, tengamos que redoblar los esfuerzos, tanto desde las agrupaciones o colectivas que estamos incidiendo en la causa, como en general, ¿no? Es decir, necesitamos como seguir reponiendo el tema para poder incidir en una búsqueda efectiva. Claramente, digo, hoy no se están generando medidas de prueba que tiendan a la búsqueda de Tehuel. El déficit es tan grande como decirte que hoy en la causa todavía no están toda la información sobre NNs que han aparecido desde el momento que Tehuel desapareció. Es decir, todos los NNs de Provincia de Buenos Aires y de Capital Federal no están todavía incorporados en la causa. Entonces, hoy, a ciencia cierta, no sabemos si Tehuel apareció como NN, fue captado burocráticamente por el Estado y se encuentra, digamos, en alguna necrópolis del país. Eso no lo podemos saber porque no está la información sistematizada. No está registrado nada. No, todavía esa información no está de manera completa en la causa. Entonces, decir que hoy el Estado lo busca, la verdad que estamos como... bastante lejos de esos. La información se terminó cuando cerraron el caso. Listo. No hay más información de parte del Poder Judicial, de la fiscal, de quien sea, no hay ninguna información. Hice tal cosa, vamos a hacer tal cosa, de la Torre puede venir, nada.
pensás de la investigación, Andrés? Mal. Mal llevada, mal hecho un montón de cosas, mucha demora, mucha tardanza en todo. Mal hecho los primeros rastrillajes. Hoy hacer un buen rastrillaje como lo veníamos haciendo hasta agosto del año pasado, no sirven después de mucho tiempo un rastrillaje, eso lo sabe cualquiera, porque ya no salen fluidos de olor, nada para los perros, ya no hay indicios, ya creció pato, ya la tierra se apelmazó, si le quitaron la vida, porque tampoco hay una posibilidad de que esté viva también, porque no, así entra solamente hay, bueno, mucho de la investigación a profunda no sé, pero a ciencia cierta no se sabe si le quitaron la vida, porque ellos no dijeron nada, y no sé si lo van a poner, por mí que lo suelten, por mí que lo suelten. Yo lo que quiero encontrar a Tehuel, no me importa la condena de ellos. Saber lo que pasó. Claro, ni más ni menos. A mí no me importa lo que pasó con mi hija, dónde está, qué pasó y listo y nada más. Buscar a una persona desaparecida es una responsabilidad del Estado, pero muchas veces se suman organizaciones de la sociedad civil que aportan recursos como para acelerar los tiempos de esa búsqueda. Muchas veces la responsabilidad es del área de seguridad del Estado Nacional, pero también puede ser de las provincias o de las distintas localidades, es decir, conocer a dónde y cuándo hacer una denuncia es fundamental para que no se pierda tiempo. Lamentablemente, la falta de registros lo que conlleva como resultado es que no haya un número conocido de personas desaparecidas forzadamente. Los números que hoy conocemos son números construidos básicamente por periodistas o por investigadores, pero no hay un registro estatal que nos permita decir, desde que se recuperó la democracia, desaparecieron forzadamente tal cantidad de personas. Hace poquito salió un informe de la ONU que dice que la Argentina no tiene realmente un buen sistema de búsqueda, digamos, público de la búsqueda de personas. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Lo que el informe dice, o a lo que convoca, es a consolidar la política pública que hoy existe, ¿sí? Entonces reconoce los avances, pero al mismo tiempo llama la atención acerca de lo que todavía falta. En ese sentido, creo que quienes estamos implicados justamente en esta política pública estamos de acuerdo y somos quienes hemos ido, en este caso, a conversar y a dialogar con la ONU al respecto. En ese sentido, creo que uno de los proyectos fundamentales que tiene el Estado Nacional y que está en tratamiento es el de una ley nacional de búsqueda de personas desaparecidas. Una ley no resuelve todo, pero por supuesto le da otro plafón normativo y permite avanzar en ese sentido. Aun cuando nuestro país tenga una historia muy importante y muy rica respecto a la búsqueda de desaparecidos. Hablábamos de organismos de derechos humanos, hablábamos de organizaciones no gubernamentales como el equipo argentino de antropología forense. Tenemos y estamos avanzando como para que esa política de Estado también sea una política de Estado en materia de la búsqueda e identificación de los desaparecidos contemporáneos. ¿Qué diferencia encontrás entre las formas que tiene el Estado a través de sus instituciones y demás en los procesos de búsqueda respecto de lo que hacen las organizaciones que no son gubernamentales? Bueno, las organizaciones no gubernamentales vienen a cubrir ese déficit del Estado. El Estado hoy no tiene una agencia que investigue estas desapariciones. Es decir, no tenemos ni una fiscalía especializada, ni tenemos otras dependencias del Ejecutivo o dependencias del Ejecutivo que se den a la tarea de investigación. Sí tenemos un registro de búsquedas como el CIFEBU, sí tenemos algunas dependencias que realizan tareas colaterales, pero no hay realmente un trabajo desde el Poder Judicial o incluso de los ejecutivos asertivo en la materia. Entonces las organizaciones no gubernamentales vienen a cubrir eso que el Estado no hace. Nosotros tenemos desde la Defensoría del Ministerio Público de la Defensa
la capacidad de asistir a las víctimas, de orientarlos jurídicamente e inclusive de darles patrocinio jurídico. Entonces es importante plantear que la defensa pública hoy por hoy es un lugar al que los familiares de las personas desaparecidas pueden acudir para tener una defensa legal. ¿Cuándo entró Arshak a la policía? ¿Cómo fue que se hizo policía? Un día viene mi casa, levanta temprano, Arshak me dice, hoy va a venir una persona, no quiero que quieras casa. Digo, ¿por qué? Porque hay cosas, después conto, era así. Y yo dije, bueno, voy a colgar ropa y me voy. Agarré para llevar ropa mojada para colgar terraza, tocaron timbre. Abrí, una señora. Dice, ¿eso casa de Arshak Argañán? Dije, sí. Dice, vengo a charlar con ustedes. Digo, ¿conmigo? ¿Usted? Dice, parte policía. Miré a Arshak así. Dice, porque, mamá, yo entro policía. ¿Cómo entras policía? Ahí me da cuenta. Yo pregunté por qué quisiste ir policía. Dice, porque nadie da a mi trabajo. Por lo menos policía, trabajo, compro cosas que necesito a facultad. Me enojé, casi una semana no saludaba. Y bueno, yo decía, ojalá no toman, ojalá no toman. Tomaron. Arshak desaparece el 24 de febrero del 2019, después de recibir la visita de otro policía, Leonel Herba, que era compañero suyo hacia unos días, unas semanas antes de su desaparición. Él lo hace escuchar un audio, Arshak se lo ve como nervioso, va y viene, y a partir de la visita del policía Leonel Herba, Arshak modifica su domingo, ¿no? Arshak había pedido días de estudio, tenía que rendir porque quería irse de la policía de la ciudad, estaba estudiando para recibirse de ingeniero. Arshak deja sus teléfonos celulares, se lleva su arma reglamentaria, retira dinero en efectivo y va al ICI de Caballito y compra una pala de punta. Esa es la última imagen que hay de Arshak. A partir de ese domingo, Arshak desaparece. Su mamá lo esperaba esa noche a cenar. Arshak todos los días tenía vínculo con su mamá, se preocupa, lo llama, no respondía y al otro día va a la casa. Cuando va a su departamento nota que Arshak salió, que estaban sus teléfonos, que estaban sus cosas, el lavarropa lo había dejado en funcionamiento, digamos, como que Arshak había salido para volver pero no había vuelto. Va a la comisaría a hablar a la comisaría 7 donde estaba Arshak y el comisario le dice que no sabe quién es Arshak, ¿no? Su jefe le dice que desconoce quién es Arshak, que no sabe de qué le está hablando hasta que ella insiste y él le dice que se quede tranquila, que espere que el miércoles Arshak tenía que volver a tomar el servicio, que eso sucede, que a veces los policías se van. Ella intenta explicarle que Arshak no hace eso, que su hijo no hace eso, pero no tiene suerte. Esperan el miércoles que él tenía que tomar servicio y Arshak no vuelve. A partir de ese momento, a partir del miércoles, es donde comienza el derrotero que nos lleva a estar más de 4 años y medio en esta pregunta de dónde está Arshak. ¿Qué es lo que sospechás, Bardouch, de lo que pasó? Porque me imagino que en todas estas noches en las que te quedás pensando qué puede haber pasado, ¿qué supones que pasó? Yo creo, como vengo siempre diciendo, que Arshak hicieron una trampa. Ese día, mismo día desapareció Arshak, sábado llama a Arshak Herba y Arshak no contesta. Una persona que llama sábado y otra persona no contesta, algo importante es que llamó. Por eso domingo se va a casa. Él dice, hablamos de autos. 40 minutos de auto. ¿Ahí es donde pensás que pasó algo? Yo pienso que Herba sabe, pero ¿por qué no habla?
por lo menos que cuenta algo que pasó o Arshak contaba algo que tiene miedo a Herba. Todo el mundo dice, Herba sabe mucho, pero no hable. La persona más sospechosa, digamos que es el último policía que lo ve a Arshak, que es Leonel Herba, entrega su teléfono celular. Entrega su teléfono celular desbloqueado al área de cibercrimen de la policía de la ciudad. ¿Qué hace el área de cibercrimen? Ni bien reciben el teléfono, lo bloquean y lo reinician de fábrica. Volvemos a insistir con la Fiscalía de que vayan a buscar más pruebas y encuentran que una reserva de pruebas de las cámaras del día de la desaparición de Arshak estaban en un soporte en el Ministerio de Seguridad. Cuando van a buscar qué había pasado, accidentalmente ese soporte se quemó. En la computadora de Arshak se confirma que se extrajo mientras la computadora estaba en el área de cibercrimen de la policía de la ciudad, se confirma y de hecho hay un informe de la policía que entregan donde dicen que hay información que se extrae de la computadora de Arshak que se va a remitir a la causa. Cuando la Fiscalía comienza a exigir que la policía le responda, dice, sí, efectivamente, se extrajo información. Nosotros la leímos, consideramos que no era importante y esa información ya está, se borró. Y la pregunta que nos hacemos todos y que tiene que responder la justicia, ¿por qué lo desapareció Arshak? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque vos tenés a un policía desaparecido, a un policía que lo va a ver, pero después las cámaras dependen de otra persona. El peritaje de los teléfonos tiene otro jefe. Lo que yo no entiendo es cómo una persona puede desaparecer en pleno corazón geográfico de la ciudad de Buenos Aires, a plena luz del día, siendo miembro de la fuerza y nadie mueve un dedo por encontrarlo. Nadie mueve un dedo por encontrarlo. Y lo peligroso que es para la democracia naturalizar que un agente de la fuerza puede desaparecer, puede ser desaparecido nuevamente por una fuerza y que el resto de los poderes no haga nada. Cuando Arshak cumple años, no sabemos cómo recibir ese cumpleaños, ¿no? Poner vela, poner una música triste o poner flores alegres, no sabemos cómo hacer. Entonces yo ese día no puedo, no tengo fuerza a levantar cama y de cama no quiero salir. Cuando una pierde su querido más hijos, sabe cómo ir a iglesia, rezar, ir al cementerio o poner foto, rezar todo el día frente de foto. Yo no sé qué hacer. Yo cuando veo a Arshak, digo, Arshak, ¿dónde estás? ¿Por qué no llamas? Estoy hablando así y yo siento como loca que hablo así con Arshak. Por ejemplo, ahora estoy contando, yo pienso que él está ahí cocina o dormitorio escuchándome cuando estoy contando esa historia. Un momento me agarra una sensación que él no está, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué hablo? ¿No? No hace falta hablar más, ya está. Pero noche me pone mal. Yo, de verdad, no puedo dormir bien. A veces noche a las 2, a las 3 de la mañana levanto, cocino, limpio casa, como busco algo para traer algo para olvidar todo el que tengo problema. A veces noche me agarra una sensación que no está mi hijo, yo para qué vivo es así. Es difícil para vivir a mí. No quiero hacer otra cosa más. No quiero hacer daño. No importa qué pasó a Arshak. Que está vivo, me dicen. Que está sin vida, también. Quiero saber. Lamentablemente, esta práctica de desapariciones forzadas en comisarías no la vemos
circunscripta o limitada a una provincia en particular, sino que la vemos como una situación que ocurre en muchas provincias. Y que si bien diferenciamos esta práctica de la práctica que ocurría durante la dictadura cívico-militar, lo que sí podemos decir es que está relacionada con las prácticas de la dictadura, porque lo que nos está mostrando de alguna manera es que más allá de todos los cambios que hubo en estos 40 años de democracia, claramente lo que no ha habido son cambios profundos y cambios serios en las políticas de seguridad, donde las fuerzas policiales siguen en muchos casos sin haberse profesionalizado lo suficiente, y muchas veces lo que termina ocurriendo es que utilizan la violencia como forma de disciplinamiento de sectores populares. De alguna manera muestran que el autoritarismo continúa presente en muchas de las instituciones de nuestro país a pesar de la recuperación de la democracia. La historia de nuestro país es que ha luchado durante 40 años en función de conocer la verdad histórica sobre la desaparición de 30.000. ¿Qué pensás respecto de ese pasado que tenemos y este presente que estás contando respecto de las desapariciones en democracia? Yo creo que ese pasado es ambivalente, ¿no? Por un lado, creo que todos coincidimos en que es un pasado muy, muy valioso en términos de movilización social y de activismo, y de que cuando nosotros escuchamos, o muchos de nosotros escuchamos que una persona está desaparecida, inmediatamente hay algo que se activa, ¿no? Como algo que suena, algo que resuena a ese pasado, y por lo tanto somos conscientes de la gravedad de eso que acaba de pasar, ¿no? Es una desaparición, incluso es como que una desaparición nos suena algo más grave que una muerte. Y yo creo que eso es muy propio de los argentinos, saber qué tipo de incertidumbre instaura la desaparición, saber qué significa eso, saber que no es lo mismo que tener la certeza de que una persona está muerta que no saber en qué estadio está, si está muerta o está viva, ¿no? Eso yo creo que es un pasado, una memoria social muy valiosa. Pero creo que al mismo tiempo eso durante mucho tiempo, creo que ahora estamos empezando a revertirlo y a repensarlo, y que ustedes estén haciendo un programa sobre esto es un ejemplo de que eso puede estar cambiando, que es esta idea de que como no es una desaparición, las desapariciones actuales no son desapariciones como esas desapariciones, no son desapariciones como las de la dictadura, parece que no son tan graves, ¿no? Entonces, como la desaparición no es efecto de un aparato militar represivo, como la desaparición no es efecto de una dictadura, sino que es efecto de cierta desidia burocrática o de un funcionario que no funciona, parece que no es un problema tan grave, porque las más graves fueron esas. Entonces, ahí yo pienso que está esta ambivalencia, ¿no? Es muy importante y al mismo tiempo, de alguna manera, nos invita a pensar, bueno, cuáles son los problemas de los que nosotros somos contemporáneos. Nosotros somos contemporáneos de este tipo de desapariciones. Yo no suelo usar la categoría desaparecidos en democracia, porque me parece que justamente lo que hace es instaurar esta diferencia en que hay dos tipos de desaparecidos, los desaparecidos de la dictadura y los desaparecidos de la democracia, como si la democracia nos fuera a explicar algo de esas desapariciones, ¿no? Las desapariciones que ocurren hoy tienen que ver con un montón de fenómenos. Yo puedo enumerar algunos: la violencia intrafamiliar, en el caso de los niños y las niñas y los adolescentes, la violencia machista en los casos de desaparición de mujeres, la violencia policial en algunos casos, los déficits de la investigación judicial en otros. Y estoy segura que hay otros fenómenos que tienen que ver con la desaparición que no los conocemos todavía, ¿no? Entonces, a veces, como decir es desaparecidos en democracia y ponerlos todos en el mismo paquete, para mí no ayuda a comprender lo que está pasando, ni tampoco alienta a comprender lo que está pasando, porque es como dar una respuesta como si ya supiéramos todo lo que hay para saber sobre el fenómeno de la desaparición hoy, y a mí me parece que no. Estábamos mirando por la ventanita de la celda y bueno, se veía que estaban torturando a un muchacho que resultó ser Miguel. Le pedía por favor que lo dejen de golpear. Ellos seguían, hasta que bueno,
Bueno, Miguel, yo cuando miré de vuelta, Miguel ya no estaba. No todas las familias tienen una facultad detrás. Hay muchas familias que están muy solas, que muchos se unen, luchan, salen, se empoderan, pero muchos quedan en el camino. ¿Cuántos familiares cuando ahora buscando entre papeles, cuántos familiares dejé de verlos? ¿Cuántos familiares dijeron no hay justicia? Justamente por la soledad, por el no saber, porque es muy distinto cuando uno tiene todo el peso encima del dolor y la soledad también, ¿no? Y ahora se cumplen 30 años, ¿no? 30 años que vuelve a ser el primer día, ¿no es cierto? Que vos te vuelves todo, ¿cómo te enteraste? ¿Cómo llegamos a Punta Blanca? ¿Qué se decía? ¿Qué no se dijo de Miguel? ¿Qué no se dijo? Que un cargamento importante de droga, esto. Y mi pregunta era siempre, ¿y dónde está? Iba a ser mi pregunta mientras viva, ¿dónde está? ¿Por qué? O sea, ¿por qué no poder cerrarlo? Porque es solamente decir, porque no estamos buscando, eso es lo que quiero que López entienda, no estamos buscando más, no estamos persiguiendo a más policía, no queremos nombres, no queremos nada. Nada no, mucho queremos que diga dónde está para ir a buscar a Miguel y darle una sepultura y cerrar la historia. Eso nos falta, cerrar la historia. Las desapariciones parecen heridas ancladas en los años de dictadura de nuestro país. Sin embargo, son la realidad dolorosa de familias que buscan y necesitan comprender qué pasó con sus seres queridos. Tratamos de entender cómo se busca y cuáles son las responsabilidades en juego. Nos acercamos a historias de ausencias que duelen y están llenas de preguntas sin responder. ¿Qué pasó? ¿Qué les hicieron? ¿Dónde están? Tenemos el derecho a saber y es responsabilidad del Estado darnos respuestas.